el momento en que el padre del muchacho se acercó a Jesús en medio de toda esta multitud, sale él de una forma desesperada al encuentro del Señor Jesús buscando dirección, buscando ayuda. Dice el verso 15, el verso 15 de Mateo 17. Recuerdo que Mateo 17 nos da una referencia paralela de este suceso. Mateo 17 nos narra que el Padre, cuando se dirige al Señor Jesús, le llama Señor. Y entonces este hecho que el Padre llamara a este muchacho Señor, y Lucas nos dice en el versículo 38 que le llama maestro, al hacer esta conjugación de palabras. Por una parte Mateo nos describe que le llama Señor y Lucas nos dice que le llama maestro. Aquí deja claro que esta forma de llamarlo nos indica que este hombre reconocía a Jesús como el Mesías. La palabra Señor era exclusiva para denominar a Dios. Entonces, este padre muestra fe de llamar a Jesús como Cristo. Recuerde que Cristo es ungido. Es la referencia a la palabra hebrea Mesaya, el elegido, el Señor. Entonces, nos indica que tenía confianza o sabía que Jesús era el Cristo de Dios, el elegido de Dios, pero también cuando Lucas nos dice que le llama maestro, no solamente tenía fe en que Jesús era el Cristo, sino que su enseñanza, las palabras y lo que él enseñaba, venía o tenía autoridad divina. Nosotros no solamente creemos que Jesús es Dios, sino que las palabras mismas de Jesús son palabras directamente que Dios habla a nosotros. ¿Sí? Le llama Señor y le llama Maestro. Entonces tenía fe en Él como el Cristo y tenía fe y confianza en que sus palabras eran la propia verdad de Dios vivo. Ahora, ¿cuál fue lo que este hombre, este padre, le expresa a su hijo? Dice el texto que este hombre le dijo: Señor o maestro, te ruego que veas. Esta palabra o esta frase, te ruego que veas, en el griego significa: te suplico que mires con atención, que mires con preocupación, como diciéndole: ten en cuenta la situación en la que estoy. Lucas 1:48, cuando hace referencia, mire, usted me acompaña a este momento efusivo también del primer capítulo de Lucas. Usted sabe de qué es lo que se describe en el Lucas capítulo 1. Lucas 1, verso 48, nos narra el momento en que María está dando gracias a Dios. Y en el versículo 48 dice: porque Dios ha mirado, Él ha mirado la humilde condición de su siervo. Me regreso al pasaje, y lo que yo quiero decir es que es el mismo verbo que ocupa aquí Lucas. Y se refiere entonces esta frase, te ruego que veas, entiende la situación, mira mi ansiedad, mira mi dificultad.
como diciendo, pon especial atención a mi situación. Santiago nos da ocupa la misma forma verbal. Si me acompaña al capítulo 2 de Santiago, después del libro de Hebreos, dice el capítulo 2, verso 3. Y dan atención especial al que lleva ropa. Dan atención especial. Era esta frase, necesito que veas, te ruego que veas, es: deja de atender lo demás y presta atención a lo que yo te pido. Entonces este padre, regreso a Lucas 9, verso 38, en ese momento el hombre, un hombre de la multitud grita: Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Ahora, Lucas, para agregar o añadir intensidad a la situación, ¿qué dice? Y digo que agrega, porque si hago el comparativo de Mateo y de Marcos, Lucas es el único que hace esta referencia. ¿Qué agrega? Dice el versículo 38, pues es que es el único que tengo, es el único hijo. Repito, los otros evangelios no hacen esta referencia. Pero Lucas siempre es quizá el más meticuloso, el que ve la situación en todo el trasfondo de este asunto. Y entonces agrega esta circunstancia que da más dolor. Este padre no tenía más hijos, era su único hijo. Solo Lucas señala este dato. Y Lucas nos dice que este padre, después de mostrar su desesperación al gritar, después de darnos a nosotros entender que está reconociendo que Jesús es el Cristo de Dios, es no solamente el Hijo de Dios, sino que es también el que tiene autoridad divina por la enseñanza que él da al llamarle maestro y al hacer referencia a su amor, o el profundo amor que sentía, pues era su único hijo. El padre comienza a describir los síntomas, comienza a decirle a Jesús cuál es la situación en la que está su hijo. El versículo 38 continúa diciéndonos, verso 39, y sucede que un espíritu, ¿qué hace el espíritu? Lo toma y de repente da voces. Si usted se fija, esto significa que este espíritu tenía control sobre quién, sobre este jovencito, sobre este muchacho. Dice que el espíritu lo toma y este espíritu también le hace dar ¿qué? Voces. Hay un control de las facultades físicas de este joven. Y no solamente dice eso, dice que también le sacude, pero lo hace de una forma violenta. Ahora, si usted va a lo que Marcos nos dice, por favor, vamos a Marcos, capítulo 9, es la misma escena, ya hemos dicho esto, dice el pasaje en Marcos 9, verso 18.
Dice, y siempre que se apodera de él, ¿lo que? Lo tira al suelo. ¿Sí? Lo azota. ¿En dónde, hermanos? En el suelo. 9:18 del Evangelio de Marcos. Ahora, Lucas dice que lo sacude con violencia, verso 39, y dice, y le hace echar espuma. Y esto, estropeándole, a duras penas, ¿qué hace? Se aparta de él. Hermano, que el demonio se apartara solo a duras penas significaba que esto traía un dolor prolongado, que era una situación implacable. Implacable es que no hay manera de menguar, disminuir. Usted cuando de repente tiene dolor, o cuando tiene mucho dolor, se toma algo que hace que quizás no se le quite el dolor, pero que hace que ¿qué? Que le disminuye el dolor. Pero la situación de este joven era una situación que no disminuía. Una situación implacable, una situación prolongada, ininterrumpida, porque no había momentos donde lo dejaba, sino que a duras penas estos ataques se paraban. Pero hay una palabra que llama aquí, me mencionó, verso 39, dice estropeándole. ¿No dice ahí el texto? Estropeándole. Esta forma verbal es interesante. Esta forma verbal significa, bueno, en el griego es un tribo, o un tribó, porque trae un acento ahí, en el griego, significa aplastar. Significa echar en tierra, como lo dice Marcos, significa romper en pedazos. Y la connotación es que no solamente, no es como romper algo que usted hace, que lo hace con cuidado y se rompe, no. La palabra, la connotación es que se hace con violencia. Se avienta, lo aplasta, pero lo hace de una forma violenta, ¿me explico? Usted puede aplastar de repente un insecto y lo hace así como quedito, ¿no? No. Esta connotación, esta forma verbal implica violencia continua. Y trae una referencia a lo que había sucedido días antes en Gadar. Esta legión de demonios dicen que hacía que los hombres se golpearan, golpeaban sus cuerpos, se lastimaran. Entonces, esto es una situación, todo esto que referí es la posesión de este demonio sobre este muchacho. Un padre que está desesperado, buscando y reconociendo que Jesús es el Señor y que Jesús es Maestro, y describe y se postra delante de Dios, porque está en Lucas, si regresamos, nos dice el pasaje, que en ese momento un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo. Está tratando de llamar la atención, está expresándole que hay un dolor y una aflicción en él y que es su único hijo. Pero ahora vamos a ver la falla de los discípulos, el error. Y fíjese, no solamente quisiera llamarle falla o error, es la perversión de los discípulos. Verso 40, por favor. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Y no pudieron. Verso 41. Respondiendo Jesús,
Dijo, o generación incrédula. ¿Y qué? ¿Cómo nos llama? A ver, hermano, no te... Todo este mensaje hace más de 2 semanas, yo comencé hablando de lo que significa o el valor de la fe. De todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, de cómo hombres y mujeres, escuche bien, resaltaron solamente por una virtud. Ellos fueron hombres de qué? De fe. Pero ¿usted cree que simplemente no tener fe nos hace más débiles o simplemente pues nos describe o nos descalifica de cierta manera? Pero no es así, hermanos. Jesús les llama generación incrédula y perversa. El no tener fe, hermanos, para un hijo de Dios, no solamente es llamarnos es que eres un mal hijo, ¿no? Jesús describe lo que la incredulidad nos hace ver, o cómo nos hace ver delante de quién, hermanos, de Dios. Y de manera molesta el Señor Jesús dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y agrega algo más, y os sé de qué, de soportar. Vean, estoy leyendo el versículo 41. Y os sé de soportar. Y entonces ahora sí se enoja. Como cuando mamá o papá nos pide que hagamos algo. Oye, lava los trastes, o párate y levanta algo, o haz esto, y simplemente no hacemos caso. Y entonces para de manera molesta y le quita la escoba o le quita el sacate porque ya dámelo, lo voy a hacer yo. Trae acá a tu hijo. Verso 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Quiero, a ver, tema su atención. Cualquiera que viviera en ese tiempo, en Israel, en esa época donde Jesús estaba allí, podía identificar fácilmente a los líderes religiosos, a los dirigentes y a los seguidores de Jesús también, a ambas partes. Usted debe saber que los líderes religiosos eran hombres que tenían un gran celo de observar, y cuando digo observar es de guardar las leyes, guardar los deberes, guardar las normas de conducta que su propia religión les exigía. En realidad, entonces, habría sido difícil imaginar alguna religión tan exigente como lo eran los judíos. Porque siempre han sido religiones muy estrictas en todas sus normas. Cuando un judío, y voy a quizá compartir algo con ustedes, cuando un judío enterraba, porque ellos enterraban a sus muertos, ¿cierto o no? ¿Qué ponían? ¿Llevaban flores como usted está acostumbrado? ¿Qué llevaban? Piedras. En lugar de poner flores, ellos ponían, ¿qué, hermanos? Piedras. No es momento de explicarlo, pero tiene un valor. La piedra no cambia, la flor sí. La piedra da testimonio de su permanencia. Eso es quizá otro momento, pero quiero decir que siempre se han distinguido por hacer cosas muy diferentes a las de muchas otras religiones. En serio, usted puede ir a cualquier tumba judía y nunca va a ver que un judío lleve una flor. Todos en el Antiguo Testamento, cuando se hacían recordatorios, se levantaban altares de qué, hermanos?
de piedras. Bueno, no había una religión en ese momento tan estricta como lo era la religión judía. Y quizá diría yo, hoy, junto con los musulmanes, son de las religiones más estrictas en cumplimiento de reglas y de normas. Bueno, ellos adoraban al Dios del Antiguo Testamento, se distinguían y siempre decían adorar al Dios de quién, de Abraham, al Dios de quién, de Isaac, y al Dios de quién, de Jacob, los padres para ellos. Ese Dios es el dador de pactos. El primer pacto para todos los judíos es el pacto, ¿qué, hermanos? Adánico, con Adán, el pacto mosaico, ¿verdad? Digo, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David. Estos pactos eran importantísimos para ellos. Toda esta actividad religiosa había convencido al pueblo judío que cuando viniera el tan esperado Mesías, se agradaría con nombres como estos. Como estos, ¿quiénes, hermanos? Pues los religiosos, que vestían sacerdotalmente, pulcramente, que traían las leyes en su frente, que guardaban estrictamente cada norma y cada ley plasmada en la Torah y en todos los escritos de los sumos sacerdotes. Eran, como nosotros decimos, eran unos santurrones, religiosos, excesivos. ¿Por qué? Porque ellos esperaban, o se suponía que el Mesías que vendría, este Mesías vendría a cambiar totalmente la situación de ellos, de su pueblo, del pueblo judío. ¿Qué es lo que haría? Cambiaría. Roma sería totalmente destronada y entonces los judíos ocuparían el lugar preponderante del imperio, serían acomodados en ese reino como premio a su fe, como premio a su cumplimiento estricto de todas las leyes. Sin embargo, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando vino el Mesías, ¿qué pasó? ¿El Mesías ocupó el lugar de Roma? No lo hizo. El Mesías, por el contrario, a todos esos hombres que estaban llenos de orgullo religioso y de normas, ¿cómo los llamó, hermanos? Hipócritas. El Señor Jesús reveló su hipocresía, su santurronería, y les llamó que estaban externamente, se veían bien, pero por dentro, hermanos, ¿qué eran? Estaban llenos de pudredumbre. Él iba a expulsar al Mesías a los romanos y pondría a los líderes religiosos en el lugar más alto. Pero no. Este Mesías vino y simplemente los acusó. Les advirtió de una forma muy directa. Vamos rápido a terminar con Mateo 8, por favor. Acompáñenme, pasaje. Vea usted lo que les dice el Señor Jesús. En el capítulo 8, dice, al oírlo, versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos
del reino serán arrojados, ¿a dónde, hermanos? A las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y allí será el crujir de qué, hermanos, de dientes. Ellos que creían que ocuparían el lugar más importante, el Señor Jesús les dice que van a ser arrojados, ¿a dónde, hermanos? A las tinieblas. Hermanos, ellos que se creían la crema innata de la sociedad, Jesús les llama la escoria. Ustedes son lo peor. Fue algo bastante difícil para ellos. Y es más, hermanos, Mateo 21, por favor. Cuando le cuestionaron al Señor Jesús, dice el versículo 28 del 21, bueno, desde el verso 27, y respondieron a Jesús, no lo sabemos. No querían responderle a Jesús, porque sabían que su respuesta de una u otra forma iban a salir perdiendo. Entonces el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Verso 28. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Llegándose al otro, le dijo lo mismo y este respondió, yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo qué? Hizo la voluntad del Padre. El primero respondiendo ellos, Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ¿quién? Antes que ustedes. Imagínense, hermano, a ver, quiero que preste atención. Los recaudadores, las prostitutas, era la gente más rechazada por los líderes religiosos. Y el Señor Jesús ahora les dice, pues ellos tienen más oportunidad de entrar que ustedes. Porque su actitud religiosa, lo que usted se cree, es hipocresía. Estos hombres se sorprendieron, más bien fueron sorprendidos por Jesús. Creían que toda la gente, bueno, más bien toda la gente los veía y los reconocía y les aplaudía su lugar o su honor religioso. Pero el Señor Jesús ahora sí que los desenmascaró. El Señor Jesús vio lo que eran en realidad. Y por eso ellos, cuando alguien nos dice nuestras cosas y nuestras verdades, ¿qué hacemos, hermanos? Le damos gracias, muchas gracias por decirme esto. Sí, estoy agradecido. Qué bueno que me dijiste lo que soy. Nos enojamos. No lo aceptamos y nos enojamos y ellos se enfurecieron. Se indignaron con Cristo. Les molestó que los descubriera, que les dijera lo que en verdad eran. Y entonces lo denunciaron y buscaron acabar con él. El Señor Jesús les llamó hipócritas, les llamó víboras, los denunció y les dijo que eran abominables. Entonces, lo que hizo este grupo de élite religiosa fue una y otra vez planear y buscar cómo, ¿qué, hermanos? Cómo matarlo. Y finalmente, ¿qué hicieron, hermanos? Lo crucificaron. Lo llevaron a Pilato, porque ellos no podían hacerlo. Y Pilato
hizo lo que ellos quisieron. Por esta razón, hermanos, es entendible, es claro que este padre, el padre de este muchacho que estaba endemoniado, lo hubiera llevado primeramente con sus discípulos. Y lo llevó con ellos porque sabía que ellos, o entendía que ellos podían echar fuera, ¿qué, hermanos? Demonios. Y no tengo que agregar, o usted debe de saber, que ellos ya habían ido y ya habían iniciado una campaña extensa de predicación, pero también Dios les había dado autoridad ¿para qué, hermanos? Para echar fuera demonios. Y Dios los usó. Y ellos expulsaron demonios, nos dice Mateo 10, que ellos predicaron y salieron y fueron de dos en dos, ¿lo recuerda usted? Esa fue la instrucción. Y ellos fueron usados por Dios. Pero ¿qué sucedió aquí? En esta ocasión, ellos no pudieron sacar o expulsar a este demonio. Este demonio que dominaba a este muchacho. Entonces, después que el Señor lo expulsa, ellos se acercan al Señor Jesús aparte, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces sus discípulos le dicen al Señor Jesús, allí en Mateo 17, oye Señor Jesús, ¿por qué no pudimos qué? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dice, por vuestra poca ¿qué? Fe. Hermanos, usted y a mí no nos falta el poder de Dios, porque Dios ha prometido darnos su poder, ¿sí o no, hermanos? Y nos ha prometido darnos, el poder no viene de nosotros, no es un poder que viene a nosotros, más bien nos prometió darnos a quién, hermanos, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él es el que tiene que, hermanos, poder. Ningún hijo de Dios puede decir que no tiene la ayuda, la compañía, el consuelo, el confort de quién, hermanos, del Espíritu del Señor. En el Antiguo Testamento muchas veces se narran momentos difíciles de angustia de hombres y de mujeres de fe y dice, y el Espíritu del Señor que vino sobre él. Entonces, usted y a mí no nos falta el poder, no nos falta quizá la experiencia o la autoridad, pero sí lo que nos falta, hermanos, es que, hermanos, fe. Aun cuán difícil sea lo que tengamos que confrontar, la situación tan compleja, tan adversa, tan sufriente, la situación que usted tenga en su familia o con la que usted esté enfrentando, no importa la situación que sea, lo que a usted y a mí no nos falta, nunca nos ha faltado desde que Jesús nos tomó el Espíritu Santo, lo que nos falta a usted y a mí es que, hermanos, fe. Quiero que usted y yo tenemos que terminar esta mañana pidiéndole a Dios, danos fe. Dame fe para creerte, para verte como lo que tú eres. Señor, te pido perdón, Señor, porque hoy recuerdo que a tus discípulos les llamaste generación incrédula y generación perversa. Hay una perversión, Señor, y un pecado mayúsculo, que es la falta de fe. Y hay tantas cosas que yo enfrento día con día, que me quejo, que me duelo, que dudo, que me desaniman, que me tiran, Padre.
Padre, tú nos has acompañado y nos acompañas a través de la presencia de tu Espíritu. Perdónanos, Señor, y te suplico que tú nos llenes y nos llenes de fe. Fortalécenos. Dame fe para creer lo que tú eres. Dame fe para creer que tú haces tantas cosas y tú has prometido hacerlas. Dame fe para verte a ti como lo que eres, el gran Dios, Creador, Señor del cielo y de la tierra. Pero dame fe, Padre, para verte como lo más precioso que necesito verte, como el Padre que necesito, el Padre que me ama y el Padre que me cuida. Dame fe para verte así, Señor, tomándome en tus brazos y cuidándome en todo momento, y alentándome y sonriéndome, Padre, como diciéndome, todo está bien. Gracias por abrazarme de esa forma, Padre. Dame fe para verte así cada día, como el que me toma de la mano y me enseña a caminar contigo, día con día.